Vamos a ser claros, una de las cosas que todos buscamos al hacer un producto es que este se venda como si no tuviera competencia y como si todos lo necesitaran para vivir. Y aunque en teoría el producto más vendido es el mejor, eso no es lo que siempre sucede. Por lo que de una vez, si ves algún juego aquí que no te agrade, solo nos queda decir Stonks. Así que una vez aclarado esto, vamos a hablar de los 10 videojuegos más vendidos de la historia. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Número 10. Pac-Man. Empezamos con uno de los juegos más clásicos que existen. Este amiguito que puede aparecer al comerte una pizza nació en Japón como Paku Paku, lo que significa abrir y cerrar la boca. Y sí, yo sé que pensaste en Scott Pilgrim en cuanto dije esa frase, y solo déjame decirte, veo que eres un hombre de cultura. Este juego es tan importante que ha sido referenciado en el cine en más de una ocasión, como en Guardianes de la Galaxia 2 y claro, en Pixels. Este juegazo, creado por el amadísimo Dr. Iwatani, tuvo su época brillante en juegos de arcade, y luego dio un salto a los juegos de sobremesa. Actualmente lo puedes encontrar inclusive en celulares y hasta en smartwatch. Un aplauso para el Dr. Iwatani, por favor. Número 9. Tetris. Muchos de nosotros conocimos la Game Boy original, un tabique enorme que nos dio horas de diversión en blanco y negro, y muchas de estas mismas horas fueron utilizadas en este grandioso juego con una jugabilidad adictiva y fácil. Llegó a imponerse a tal grado que tanto adultos como niños se entretenían con él. Su éxito fue tal que llegado el momento fue prohibido en varios lugares de trabajo y escuelas por el hecho de que podías pasarte horas sin darte cuenta y no atendían a responsabilidades, siendo de los primeros juegos en ser realmente prohibidos por empresas, haciendo que se revisara al personal antes de entrar a sus respectivos turnos. Número 8. El Wii Fit. Si algo se puede decir de Nintendo es que siempre ha tratado de darnos un extra, y esta creación es una muestra clara de eso. Este juego, con sus respectivos periféricos, fue hecho con la idea de ayudar a tener entrenamientos de alto y bajo impacto para los usuarios, permitiendo una rutina un poco más saludable para los gamers y no tan gamers, que obtuvieron este título para la querida consola Wii. No solo eso, tenía a un entrenador digital que nos ayudaba y nos mostraba cómo eran las distintas posiciones para realizar el ejercicio correctamente, para poco después ser incluido entre los peleadores de la magnífica Super Smash Bros. Número 7. Pokémon Primera Generación. Pokémon es algo que todos conocemos y que la enorme mayoría amamos. Y es que no hay nada más genial que apuestas, peleas de animales ilegales y claro que hagamos todo esto siendo menor de edad. Espera, ¿qué? Pokémon es todo un fenómeno desde su aparición en 1996 y ha ido arrasando a tal grado que hay una cantidad enorme de mercancía con su logo, tanto oficial como no oficial. Y podemos encontrarlos en cómics, videojuegos, anime, películas y cientos de cosas más, siendo ahora uno de sus más grandes alicientes el poder jugarlos en tu celular con realidad aumentada. Número 6. Super Mario Bros. Y si creías que otro de los grandes clásicos se iba a quedar fuera, estabas muy equivocado. El buen Mario llega a este top en un muy buen lugar, ya que con sus más de 40 millones de copias vendidas es un peso pesado de la industria. ¿Quién de nosotros no ha estado al mando de este querido plomero en su búsqueda de la princesa Peach? Al igual que Pokémon, ha tenido una evolución gráfica increíble y es uno de los grandes referentes de la industria. Y no sin una buena razón, ha pasado la prueba del tiempo. Número 5. PUBG. El gran PlayerUnknown, nada que ver con el Pokémon, quien, tomando la inspiración en películas excelentes como lo son Battle Royale y teniendo de su lado a un excelente equipo de desarrolladores coreanos, se dio la tarea de crear este increíble juego que ha estado disponible en Steam y que, aunque comenzó su vida con algunos problemas de rendimiento, ya se encuentra en este lugar con solo 4 años en el mercado. Actualmente tiene su versión para móviles, la cual es igualmente un éxito de ventas y tiene una de las comunidades más fieles y competitivas de estos videojuegos. Número 4. Wii Sports. A pesar de que se puede decir mucho de que este juego venía con la consola, lo cual ayudó muchísimo a sus ventas, ya que hablamos de una de las consolas más vendidas de la gran N, la verdad es que el juego por sí mismo es bastante entretenido y de los más queridos por la comunidad. Este, al igual que el Wii Fit,
nos llevó por un camino nuevo que aprovechaba las características de su consola para dar una experiencia nueva al jugador, siendo diferenciado en series como Los Simpson, donde mostraba una de sus utilidades. Número 3. Tetris de EA. Así es, nuevamente aparece este juego increíble. ¿Nos equivocamos? Para nada, ya que esta es una versión distinta. Esto porque la desarrolladora EA creó su versión para móviles, siendo esto mucho más barato que tener una consola con la versión de Nintendo. Así que ahora ya sabes a quién agradecer por poder jugar el Tetris desde el trono de porcelana. Número 2. GTA V. Esta franquicia tuvo un alza en sus ventas y su cantidad de jugadores desde su tercera entrega, siendo San Andreas un parteaguas para Rockstar, ya que comenzaron a tener mucha más visibilidad y recursos, lo cual se muestra muy bien en la creación de GTA V, quienes han ganado premios BAFTA entre otros. Su versión online es una de las más usadas hasta la fecha y los jugadores siguen entrando para pasear por los santos. Y antes de pasar al número 1, te queremos recordar que le des like al video, te suscribas, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y que lo compartas con tus amigos para que nos conozcan. Y claro, sean parte de la tripulación. Ahora sí, continuemos. Número 1. Minecraft. Este juego creado por Marcus Persson vino a cambiar todo lo que teníamos entendido en el mundo de los videojuegos, ya que con unos personajes, criaturas y un mundo entero hecho literalmente de bloques, llegó no solo para quedarse, sino para coronarse como el juego más vendido de todos los tiempos, con más de 200 millones de copias vendidas y millones de jugadores. Este juego definitivamente se ha consolidado como uno de los referentes en el mundo gamer, siendo el favorito de YouTube y los influencers durante muchísimo tiempo, y teniendo cuentas de cada red social posible dedicadas en exclusiva a Minecraft y sus distintos modos de juego. Es necesario decirlo, no se ve que vaya a haber un fin para esto en el futuro próximo, ni siquiera en el lejano. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. ¿Cuál de estos juegos han estado en tus manos? Déjame la respuesta en comentarios con el hashtag LaNaveStonks y llévate un men corazona. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido interesante y tenemos mucha interacción con nuestros suscriptores. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí, en la nave geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.